Muy buenas noches, bienvenidos un miércoles más a Soria en Serio. Recuerden que hemos cambiado nuestro día de emisión. El año pasado era los jueves, ahora estamos con ustedes la noche de los miércoles a las 9:15 y contamos esta noche con un invitado muy especial. Él es Luis Rey, el secretario del PSOE aquí en Soria. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Porque íbamos a hablar de varias cuestiones, pero la actualidad manda y tenemos una agenda, la verdad, de temas muy completa. Luis, creo que en primer lugar tendríamos que empezar hablando por esas ayudas al funcionamiento y esa eterna duda que también manejamos en los medios de comunicación. Ayudas al funcionamiento, fiscalidad diferenciada, ¿qué está pasando con estos dos conceptos que se mezclan, se confunden? Bueno, yo escuchaba el otro día, es verdad que con agrado, ¿no? Incluso al senador del PP el otro día en el Senado, a José Manuel, ¿no? O al consejero de Presidencia, me salía Ruiz Medrano, no, al consejero de Presidencia, que fue consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, hablar de mal llamada fiscalidad diferenciada, ¿no? El otro día en un medio, en una agencia, ¿no? En una agencia de comunicación. Y yo me felicité porque llevo muchos meses diciendo que mal llamadas ayudas de fiscalidad diferenciada, ¿no? Porque de lo que estábamos hablando realmente son de ayudas de funcionamiento, de incentivos regionales, de autorización de Europa para incentivos regionales en Soria, en Soria, Cuenca y Teruel, ¿no? Dentro de un marco mucho más global de las directrices comunitarias que regulan los incentivos regionales por inversión y que regulan los incentivos regionales por ayudas de funcionamiento para los territorios que se delimitan en unos mapas y en los que se ha incorporado a Soria, Cuenca y Teruel. Estas ayudas de funcionamiento son para los gastos de funcionamiento de las... habilitan los gastos de funcionamiento de las empresas, tienen un esquema complejísimo de estudio, con muchos reglamentos, con directrices, con mapas, con normativa y reglamentos también europeos de aplicación, lo que hace extraordinariamente complejo para alguien profano no analizar todo esto. Pero en realidad estos son incentivos, ayudas de funcionamiento dentro de los incentivos regionales, ¿no? De las ayudas de Estado por incentivos regionales para priorizar territorios en dificultades, que pueden ser territorios en dificultades por una cuestión de renta, como pasaba antes y pasa con las comunidades que están por debajo de la renta media, de la que como objetivo 1 salió Castilla y León en su momento. Puede ser por pertenecer a zonas periféricas o insulares, ¿no? A quien se atribuye una especial dificultad para el desarrollo de esos territorios, ¿no? Y necesitan ayudas para esos territorios, o pueden ser por despoblación, que es el marco donde encaja Soria, Cuenca y Teruel, permitiendo que para los territorios poco poblados como es el nuestro, y aquí también hay una historia muy compleja, ¿no? Sobre los territorios muy poco poblados, menos de 8 habitantes, menos de 12 y medio, un marco complejo que además a veces se dificulta con las traducciones al inglés de algunos de los textos, ¿no? que hacen que esto sea más complejo. Bueno, pues este es el marco. Y en esencia es que la Comunidad Europea habilita este tipo de ayudas extraordinarias como un marco excepcional, que rompe las normas de libre competencia, en la que Europa es muy estricto, que rompe las normas de libre competencia en Europa, de manera que no se permiten ayudas de Estado a todo el que un Estado quiera, ¿no? Sino que es Europa la que tiene que definir dentro de estos mapas esas zonas que sí que pueden ser objeto de tener unas ayudas de Estado por su hecho diferencial y que pueden invadir las reglas generales de la competencia entre empresas, ¿no? Esto es excepcional, hay que autorizarlo, y en este marco es donde se autoriza Soria, Cuenca y Teruel. Cuando se habla de fiscalidad, en realidad yo creo que todo el mundo, en términos generales, podríamos decir que las cotizaciones a la seguridad social forman parte de la fiscalidad. Pero en términos generales casi todo el mundo entiende fiscalidad por impuestos, ¿no? Por la parte de impuestos de IRPF, de sociedades a las empresas, las distintas modalidades de impuestos, ¿no? Que pueda entenderse que las cotizaciones forman parte de la tarta impositiva de este país, bueno, pues si lo entendemos así sería fiscalidad, ¿no? Pero yo siempre he dicho mal llamada fiscalidad porque lo correcto es llamarle ayudas de funcionamiento para identificar claramente que esto es que no puede un gobierno hacer lo que quiera. Tiene que hacerlo dentro de un marco excepcional que rompe las reglas y justificar por qué se rompen esas reglas de la competencia. Y justificarle a Europa que la finalidad de esas ayudas, en el caso de Soria, es combatir la despoblación. Es decir, no vale, no se pueden dar ayudas sin justificar, ¿no? Hay que justificar claramente que el romper las reglas generales de la competencia está justificado porque esto va a servir
para romper una tendencia poblacional en estos territorios, ¿no? Así que lo correcto es llamarle ayudas de funcionamiento, que es lo que realmente son y es el marco donde Europa nos ha habilitado para hacerlo, ¿no? Una tendencia poblacional, hablábamos esta mañana en rueda de prensa también allí en la sede del PSOE, que hay otros territorios que están demandando estas ayudas al funcionamiento, como puede ser, por ejemplo, Zamora, y no se les pueden dar estas ayudas porque ellos están perdiendo población, pero nosotros ya la hemos perdido. Claro, yo siempre he diferenciado, ¿no? Y aquí los mapas, dentro de un marco que podría incluso admitir alguna excepción más, pero los mapas lo que han marcado es Soria, Cuenca y Teruel, dentro de este escenario de territorios poco poblados, ¿no? ¿Podría haberse ido más allá en esos mapas? No lo sé. No lo sé, no me corresponde, bastante nos corresponde con analizar lo de Soria, Cuenca, analizar la normativa, la prolija normativa que hay para Soria, Cuenca y Teruel. No sé si se podría haber ido más allá. Lo cierto es que en los mapas, como territorios poco poblados, aparece Soria, Cuenca y Teruel. Es verdad que Cuenca, dentro de otro marco, porque la Comunidad de Castilla-La Mancha tiene otro marco de objetivo distinto a las comunidades de Aragón y de Castilla y León, pero esas tres son las que hay, ¿no? Y a partir de ahí se ha montado una polémica que a mí a veces me resulta ridículo, ¿no? Porque en Soria estamos diciendo que las ayudas son muy malas, pero curiosamente en otros sitios están demandando esas ayudas, ¿no? Y mismo el Partido Popular está pidiendo estas ayudas para Zamora, creo que excluyendo la capital, para Extremadura, para Soria, Cuenca y Teruel, y no sé si para zonas adyacentes, ¿no? Es decir, que esto es una locura, ¿no? Y yo siempre dije, esta excepcionalidad se ha marcado de una manera muy clara para Soria, Cuenca y Teruel. Vamos a ponerlo en marcha, vamos a poner las medidas en marcha, ¿no? ¿Serán suficientes, insuficientes? Siempre todo será insuficiente, todo lo que se ponga, pero vamos a ponerla en marcha, porque como abramos el melón a otros territorios, al final no acabarán aprobándose ayudas para Soria, Cuenca y Teruel, porque se sumarán todos los territorios. Vamos a probar, vamos a ponerlas en marcha en Soria, Cuenca y Teruel, vamos a ver cómo funcionan, y luego dentro de ese marco global, si cabe ampliar esos mapas en algún momento de todo este periodo hasta el 27, ¿no? Que decida el Gobierno de España ampliarlo, pero vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Que es Soria, Cuenca y Teruel, y vamos a ponerlo en marcha. Lo que sorprende es eso, ¿no? Que algunos partidos que están criticando abiertamente las medidas con descalificaciones del tipo de que son rácanas, de que son miserables, en fin, con descalificaciones muy gruesas, ¿no? sobre las ayudas, que luego estén pidiéndolo aplicarlas a otro territorio. Lo ha hecho Soria ya, lo hizo en las Cortes de Castilla y León el otro día a través de una PNL en la que está pidiendo lo mismo para León, Zamora y Salamanca, lo hace el PP ahora, incluso incluyendo Extremadura, es decir, que estamos entrando en una espiral de locura, ¿no? Que quien está criticándolo además lo esté pidiendo para otros territorios, ¿no? Vamos a ponerlo en marcha, vamos a que el Gobierno lance de una vez las ayudas, que al final va a ser más tarde de lo que nos gustaría seguramente, o que al final va a ser algo menos de lo que nos gustaría, pues seguramente vamos a tratar de mejorarlo y vamos a ponerlo en marcha de una vez, ¿no? Que bastante cuesta, y más cuesta cuando además las voces llegan desde todas las comunidades de este país, ¿no? Que están pidiendo lo mismo. Esto dificulta enormemente poner en marcha y incluso hacerlo entender en el Gobierno de España, ¿no? Que por qué tenemos que ser excepcionales nosotros cuando lo está pidiendo todo el mundo, ¿no? Un tema complicado, un tema difícil. Hablando de críticas, comentaban también durante los últimos días, una de las más repetidas es esa cifra de los 6 millones de euros que supondrán las ayudas al funcionamiento. No sé, desde el Partido Socialista, ¿cómo veis estas críticas? ¿Qué os gustaría responder? ¿Qué mensaje os gustaría lanzar a los ciudadanos? Bueno, yo creo que todo lo que se apruebe para esta tierra, esta mañana lo decía en una rueda de prensa, ¿no? Entiendo la desesperación, ¿no? También de otros territorios que ven cómo se envejece su población y pierden muchísima población, ¿no? Estos son territorios que podríamos definir como territorios con pérdida de población, ¿no? Con alarmante pérdida de población en los últimos años, ¿no? Pero es que Soria, Cuenca y Teruel son territorios sin población, o con poca población, o con muy poca población, ¿no? Porque ya la población ya la perdimos en su momento, por eso estamos por debajo de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y el resto estarán perdiendo población, pero no están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que lamentablemente, si no se corrigen esas situaciones en esos territorios, acabarán como Soria, ¿no? Pero creo que la apuesta tiene que empezar por aquellos territorios que esa población ya la perdieron en su momento y tienen que tratar de recuperarla, ¿no? Y ese es el marco que nosotros demandábamos esta mañana en esa rueda de prensa, ¿no? Y dentro de ese marco yo decía esta mañana, y le pedí al presidente Mañueco, ¿no? Que nos empatara, ¿no? Que empatara, que igualara al Partido Socialista, ¿no? Han definido, yo creo que va a ser más dinero, ¿no? Pero incluso en una valoración que ha hecho la Federación de Empresarios ha dicho que esto supondrá 6 millones de euros en esta provincia.
Esta mañana hemos visto dentro del debate de los presupuestos que parece ser que le faltan cosas, ¿no? Pero lo que hemos visto en los presupuestos es que las medidas de reducciones fiscales de la Junta de Castilla y León, de la comunidad, importan, no llega a 2 millones de euros para toda la comunidad. Y yo le pedí al presidente, ¿no? Si tanto ha criticado las ayudas y le han parecido tan pequeñas para Soria, esos 6 millones, que los empate, que ponga en fiscalidad. La comunidad autónoma sí puede hacerlo dentro de su marco de reparto de la fiscalidad que tiene, de la tarta de los tributos del Estado y su capacidad legislativa también para regular la fiscalidad, especialmente en el IRPF, tiene marco para hacerlo. Bueno, pues sí, tampoco es que ponga también 6 millones, ¿no? Si está poniendo 2 para todo Castilla y León, hombre, que ponga 6 para la provincia de Soria, si tampoco le parece lo que está poniendo el Gobierno de España. Y que lo empate, que lo iguale, que tenga medidas específicas para la provincia de Soria. Porque lo que no vale, de ninguna de las maneras, es que el presidente diga que él no puede diferenciar entre Soria y Zamora con la mano derecha y con la izquierda esté diciéndole al Gobierno de España que diferencie y que ponga más dinero para diferenciar a Soria de Zamora o de León o de otras provincias. No vale, ¿no? No pidas a los demás lo que tú no haces, ¿no? O lo que tú no puedes hacer o no has querido hacer, ¿no? Este es el sinsentido y la contradicción del discurso, en este caso, del presidente, en este caso, y nosotros le pedíamos que nos empatara en esto y que nos empatara en los presupuestos, ¿no? Porque seguramente es poco dinero, ¿no?, para todo lo que necesita esta provincia, pero es verdad que incide en lo que tiene que generar población. Es decir, que las medidas de las ayudas de funcionamiento vayan destinadas al nuevo empleo, a los nuevos contratos indefinidos que se realicen en el territorio, ya sea de menos de 1.000 habitantes o de más de 1.000 habitantes. Ahí es donde se va al 15 o al 20%. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es que los empresarios de Soria inviertan, que los empresarios que vengan de fuera inviertan en esta tierra, que generen nuevos empleos, porque esos nuevos empleos son, junto con otras muchas medidas que evidentemente hay que poner encima de la mesa, esto no es la fórmula de Fierabras o la pócima de Fierabras, habrá que poner más medidas, pero es verdad que lo que hay que incentivar es que se generen nuevos empleos, porque eso es lo que genera población en el territorio, y eso es lo que nos pide Europa, que justifiquemos que esas medidas realmente van a servir para combatir la despoblación. Yo no tengo tan claro que medidas lineales para todas las empresas vayan a combatir la despoblación, vayan a generar nuevo empleo, vayan a generar nuevas oportunidades de trabajo y nuevas oportunidades para que venga gente de fuera a vivir al territorio, ¿no? Seguramente, en la mayor parte de los casos, lo único que haremos es mantener lo que hay, pero el objetivo no es mantener, el objetivo es crecer, ¿no? El objetivo que nos marca Europa. Ha hablado también de los presupuestos. En este caso hablamos de los presupuestos de la Junta de Castilla y León que acaban de ser presentados. ¿Cómo valora el Partido Socialista de Soria estas partidas y en concreto las que están destinadas a Soria capital y a su provincia? Bueno, pues lo hemos dicho, hemos tenido ocasión de decirlo esta mañana, ¿no? Y he vuelto a decirlo, igual que digo que nos empate en lo que han, en una valoración inicial se ha hablado de 6 millones de euros de las ayudas de funcionamiento para toda la provincia. Aquí digo lo mismo, ¿no? Los presupuestos generales del Estado han puesto encima de la mesa 125 millones de euros, los casi 100 millones más los 25, creo que eran con 6 millones del Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, que está en el apartado de Seguridad Social, perfectamente identificado y provincializado para el territorio de Soria, que pongan lo mismo, ¿no? Creo que ya empezaron con 55, luego se ha añadido, que es lógico, ¿no?, lo de las empresas públicas, en este caso Somacil, en una parte muy importante, ¿no? Ahora creo que se han añadido las transferencias. Bueno, en ese global puede suponer estar por encima de los 90 millones de euros. Bueno, pues que lo igualen también, ¿no?, que se vayan a 125. Y esto no es ninguna barbaridad, porque esos 125 millones la comunidad autónoma los tenía en presupuestos allá por los años 2010, 2011. Es que esto es muy fácil, ¿no? Decir que ha subido con respecto al del año anterior es muy fácil, ¿no? Es decir, el año anterior tenemos unos presupuestos ridículos, al año siguiente podemos decir que ha subido un 30%. No, lo que hay que mirar siempre de los datos es el global y la evolución de los datos, ¿no? Y lo cierto es que la comunidad autónoma con esta provincia ha sido especialmente cicatera durante más de 8 años, en los que los presupuestos han llegado a suponer en inversiones 15 millones de euros, los presupuestos de la comunidad autónoma para esta provincia. Pero que no se nos olvide que allá por los años 2008-2009 las cifras estaban por encima de la propia inversión del Partido Popular, por encima de los 100 millones. Eso es lo que queremos para esta tierra ahora, ¿no? Después de 8 años tirados por la borda, y esta mañana lo representaba muy gráficamente con los dos gráficos de presupuestos generales del Estado y de la comunidad autónoma, ¿no?
Los 8 años casi de gobierno de Mariano Rajoy en Madrid han coincidido con 8 años en los que los presupuestos de la comunidad autónoma han sido ínfimos, ¿no? Es decir, hemos perdido 8 años de inversiones en esta tierra. El PP ha perdido 8 años, nos ha hecho retroceder 8 años a esta tierra con unos presupuestos ínfimos en la comunidad autónoma y en el gobierno de España, ¿no? Que estaban muy por debajo de los 100 millones, algún año los generales del Estado, y como digo, algún año con 15 millones en estos últimos años. No aspiramos, evidentemente, a que el presupuesto suba un 300% con respecto a aquellos presupuestos de 15 millones. Lo que aspiramos a que la línea de los presupuestos de la comunidad autónoma en un territorio despoblado que necesita, como ninguno, la inversión, las inversiones públicas, aparte de las ayudas de funcionamiento, aparte de la fiscalidad, se necesitan las inversiones públicas y especialmente las inversiones nuevas, que nos midamos con el promedio de inversiones de años en los que, por cierto, estábamos en crisis económica también, ¿no? En aquellos años, en el 2008, en el 2009, y eran infinitamente mejores que los de ahora. A eso tenemos que aspirar, ¿no? A que haya 125 millones y a que los presupuestos no reflejen año tras año inversiones que no se ejecutan, ¿no? En centros de salud de Soria, del Burgo de Osma, de San Leonardo, el Soria Norte, en un hospital que lleva 20 años presupuestándose, en una escuela oficial de idiomas que se presupuestó algún año y que no se vuelve a presupuestar, en polígonos industriales con inversiones como en Valcorba, que también se presupuestaron en su momento, que nunca llegaron. Es decir, esto es a lo que no podemos aspirar, ¿no? A que 20 años después estemos repitiendo partidas en los presupuestos de inversiones que nunca se ejecutaron, especialmente, como digo, por esa pérdida prácticamente de 8 años para esta provincia, ¿no? En la que no se ha oído el lamento prácticamente, ¿no? O sea, había más lamento en el año con presupuestos, también lo he dicho esta mañana, ¿no? Cuando la plataforma era plataforma, ¿no? y no era Soraya ya, había más lamento entonces, que con 106 millones de presupuesto se decía que esto era intolerable y se convocó una manifestación en Soria, hablo de presupuestos de la Junta, había más lamento entonces, ¿no? del que hay ahora con 20 millones menos de euros en inversión 10 o 12 años después, ¿no? Es decir, bueno, esto es lo que tenemos que poner encima de la mesa, eso es lo que hemos hecho esta mañana, ¿no? Nuestra labor, evidentemente, es exigirle al gobierno autonómico que ganó las elecciones y que gobierna, exigirle la misma, cuando menos la misma, ¿no? Que nos empate en presupuestos generales, en inversión y en ayudas a las empresas, ¿no? Esto es lo mínimo que podemos pedir y no pedimos más de lo que el Partido Socialista está haciendo donde gobierna, que es en el gobierno de España, ¿no? Sino que por lo menos nos empate. Y cuando nos empate, incluso nos supere, que levante la voz todo lo que quiere, que presuma de su gestión, ¿no? Pero hasta entonces, que por lo menos no dé lecciones a nadie o no diga a los demás lo que tienen que hacer, cuando lo que están haciendo los demás es mejor que lo suyo, ¿no? Ha mencionado la industria y precisamente el presidente de la Junta, que ha venido a Soria esta mañana, a Villaciervos, ha anunciado que se pondrán en marcha en las próximas 2 semanas, presumiblemente, las obras en el PEMA, en las cúpulas de la energía, con 6 proyectos y 250 empleos aproximadamente. No sé cómo lo ven. Bueno, que no me creo nada, sinceramente, no me creo nada. Llevamos hablando, para los que ya somos veteranos, ¿no? Llevamos hablando de las cúpulas, hemos hecho visitas, hemos ido a verlas. Ha habido procedimientos judiciales durante este periodo. Yo personalmente siempre dije que las cúpulas arquitectónicamente me parecía un buen proyecto, no en su ubicación, sino en cuanto al proyecto arquitectónico. Creo que la ubicación era claramente equivocada, ¿no? Cuando visita la gente de Numancia, pregunta qué es aquello que se ve al fondo, ¿no? Esta es una de las visitas más habituales, las preguntas más habituales desde Numancia, ¿no? Yo creo que ese fue un error, pero más allá de eso, lo que siempre hemos dicho como Partido Socialista, más allá de no compartir la ubicación donde se hicieron estas infraestructuras, ¿no? Siempre dijimos que se nos aclarara para qué iban a servir. Y llevamos desde la época que era vicepresidenta la agredeña María Jesús Ruiz, escuchando propuesta tras propuesta para qué iban a servir las cúpulas, ¿no? Lamentablemente se ha ido cambiando con el tiempo y ahora nos vuelven a decir otra cosa, ¿no? Yo es que creo que en política hay que hacer las cosas al revés, ¿no? Primero decidir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y luego invertir en lo que queremos hacer, ¿no? No se pueden hacer inversiones 1000 millonarias o 100 millonarias para luego decidir después qué es lo que queremos hacer con ellas, ¿no? Porque lo que estaremos haciendo es tapar un agujero o poner un parche, ¿no? Primero tenemos que decir qué queremos, ¿no? y luego hacer las inversiones, sino al revés, que es lo que se ha hecho exactamente aquí. Ahora hemos vuelto a oír, he oído yo, creo que esta mañana en algún informativo también, ¿no? que 2 cúpulas van a ser para formación, de educación, no sé si 2 cúpulas enteras
dan para hacer la formación educativa del sector educativo, ¿no? de toda la comunidad autónoma, ¿no? Y si son necesarios tanto espacio, teniendo en cuenta que me imagino que algo de la formación también lo harán en los territorios, ¿no? No creo que para cualquier formación de profesorado se vayan a venir a Soria, sinceramente no me lo creo, ¿no? Otra cúpula va a ser para no sé qué, otra... Es decir, todavía seguimos sin que haya un proyecto concreto, ¿no? Para eso. Tenemos un proyecto concreto de la obra, primero de la construcción, luego ahora del cerramiento de la obra, pero no tenemos un proyecto claro de en qué va a consistir esto, ¿no? Entonces, hasta, sinceramente, después de 15 años de escuchar promesas y vagas promesas de para qué iban a servir las cúpulas, yo creo que hasta ahora lo que proceden son hechos y la credibilidad es nula, ¿no? Después de todo este tiempo es difícil creer a alguien, ¿no? que ya ha comprometido tantas veces para qué iban a ser destinadas las cúpulas, ¿no? Creo que están buscando a la carrera, qué es lo que pueden hacer allí, porque se vuelven a equivocar, ¿no? Primero invierten y luego van a decidir qué hacer, ¿no? Denunciaban también ustedes esta mañana en rueda de prensa que estaban olvidadas otras zonas industriales como puede ser el Burgo de Osma o Navaleno. Sí, claro, yo es que creo que hay mucho que hacer. Cuando hablamos de despoblación tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar, ¿por qué no?, de fiscalidad, ¿no? Pero no en este marco, ¿no?, de ayudas a empresas, sino en un marco global de fiscalidad, ¿no?, de los impuestos, de impuestos de sociedades, de impuesto de patrimonio, de impuesto de la renta, ¿no? Podemos hablar de esa tarta de impuestos, ¿no? Tenemos que hablar, como digo, de vivienda, que hay carencias muy notables en algunos territorios y que es fundamental. Tenemos que hablar de servicios, de tener buenos servicios en los territorios, de tener servicios a una distancia cercana de cada municipio, ¿no?, especialmente educativos y sanitarios, que son, y sociales, ¿no?, que son fundamentales para fijar población al territorio, pero tenemos que hablar de industria también, ¿no? Y la industria no pasa solo porque todo lo que se invierte en esta provincia ya pasó en esa década de la que hablábamos antes, en esos 5 años en los que las inversiones que se programaron eran muy grandes, fundamentalmente para la ciudad del medio ambiente. Y es que ahora vuelve a subir la curva de inversión, no hasta los niveles que a nosotros nos gustaría, pero vuelve a subir otra vez catapultada por la ciudad del medio ambiente. Y por el camino hay polígonos en Arcos, hay polígonos en Medinaceli, hay polígonos en Ágreda, hay polígonos en Almazán, hay polígonos en El Burgo, hay polígonos en Navaleno. Estos dos últimos son también de titularidad de la Junta, como el PEMA, ¿no?, en Garray. ¿Por qué no se apuesta primero por los otros dos polígonos de la Junta de una manera tan decidida como se hace aquí? Y segundo, ¿por qué no se apuesta por todos los territorios, ¿no?, cabeceras de comarca, fundamentalmente, que son vitales, que tengan suelo industrial para atraer tejido empresarial, ¿no? Queremos traer empresas con las ayudas de funcionamiento. Hará falta suelo donde instalarse también para las nuevas empresas, ¿no?, dependiendo de la modalidad de empresa que sean, ¿no? Bueno, la Junta yo creo que tiene una obligación a ese respecto, igual que la tenía con Valcorba, que se firmó hace 15 años un convenio en el que se iban a invertir 35 millones de euros en Valcorba por parte de la comunidad autónoma, que nunca se invirtieron, ¿no? ¿Por qué no se invierte en Valcorba o en el resto de los suelos industriales, especialmente los que sean de titularidad pública también, ¿no? Pero ¿por qué no los de titularidad privada, ¿no? Echar una mano también en cualquier suelo industrial de la provincia. No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, porque ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos años cuando solo se invierte en una parte, ¿no?, del territorio y no en todo el territorio. Eso no es ordenar correctamente el territorio ni las inversiones del territorio. Si hablamos de los presupuestos generales del Estado para este nuevo 2023, esta misma mañana el Partido Popular anunciaba en rueda de prensa que presentará una serie de enmiendas, una batería de enmiendas, en concreto 32, a proyectos que ellos consideran que no cuentan con apoyo económico suficiente, aunque ya están anunciados. No sé cómo lo valoran desde el Partido Socialista. Bueno, no he tenido ocasión de estudiar, solo me han pasado, ¿no?, las enmiendas estas relacionadas con las ayudas de funcionamiento. No he tenido ocasión de ver al detalle el resto de las enmiendas, aunque ya están colgadas del Partido Popular, ¿no? Pero bueno, yo entiendo y creo, sinceramente, analizando los presupuestos generales del Estado, que todo es mejorable, siempre lo he dicho, es decir, que cuanto más dinero venga a esta provincia, antes combatiremos también el desequilibrio de la provincia, pero que los grandes proyectos de la provincia figuran en los presupuestos, ¿no? Tenemos que cerrar la 11, la antigua 122, y tenemos que cerrarla hasta Aranda. Hay compromiso de la ministra y partida presupuestaria para la Langa Aranda, para licitar la Langa Aranda, una infraestructura que vale
150 millones de euros, es decir, para ponernos en situación de lo que valen las cosas, ¿no? Y de por qué a veces se va más despacio de lo que se quiere, ¿no? Porque de lo que queremos desde luego en Soria, ¿no? Porque los recursos son escasos. Y queríamos que se licitara un tramo y queremos que se licite un tramo de la 15, ¿no? Soria ya está conectada con Madrid, prácticamente con los 4 tramos que ha inaugurado el Partido Socialista en estos 4 últimos años, ¿no? Prácticamente ya estamos conectados con Langa por autovía, salvo la variante de Soria Capital. Ahora lo que queremos es que se ejecute algún tramo, que se empiece algún tramo de la 15, para que nos pase como en el resto de las autovías, o como en la 11, ¿no? Que una vez que empieza, esto tiene que seguir una marcha y continuar, ¿no? Para que más pronto que tarde podamos verla en marcha, ¿no? Ese es nuestro objetivo, y sí que hay un tramo, que es Fuensauco, los Rábanos Fuensauco, no recuerdo exactamente cuál es el tramo de la A15, el que está presupuestado, ¿no? Pero ya hay una partida presupuestaria para ese tramo, y lo siguiente tiene que seguir avanzando en la tramitación administrativa. Es el único tramo que ahora mismo, por tramitación administrativa, podría albergar dinero para ejecutar, para licitar y empezar a ejecutar el año que viene. El resto, por su propia tramitación administrativa, aunque se pongan partidas económicas, no va a funcionar. Y luego los presupuestos generales del Estado tienen algo que es yo creo que fundamental y diferencial, ¿no? Tienen proyectos presupuestarios nuevos para esta provincia, ¿no? Que además tienen una finalidad de dinamismo del territorio, ¿no? La descentralización, el Centro Nacional de Datos de la Seguridad Social, el Centro Nacional de la Fotografía en Soria, ¿no? Son proyectos nuevos que tienen partida presupuestaria, que tienen su corresponsabilidad en presupuesto y que tiene que ayudar, evidentemente, a desarrollar esta provincia, porque de inversiones no solo se vive, ¿no? Y aunque no esté provincializado, en los presupuestos generales del Estado están los 55 millones que hay adjudicados en estos últimos, desde el año 2018 que gobernamos, para la conectividad de la provincia, ¿no? Para el desarrollo de la banda ancha, 55 millones de inversión por parte de las operadoras para la provincia. Es decir, que todo esto tiene que servir, y el apostar por nuevos proyectos para el territorio tiene que servir para desarrollar el territorio, ¿no? Yo creo que son unos buenos presupuestos. Si tuvieran más millones, evidentemente serían mejores, ¿no? Pero es verdad que en lo que respecta a las autovías y al ferrocarril, las actuaciones, la partida que lleva para la mejora del ferrocarril, junto con lo que había este año, va a ser suficiente para ejecutar esos casi 80 millones de euros de inversión, con lo que se incluye los presupuestos del año que viene, y en carreteras, los 2 tramos que pueden tener licitación la van a tener, y esperemos que la licitación a principios del año que viene. Cambiamos radicalmente de asunto, cerramos el capítulo de presupuestos y ayudas y abrimos el capítulo de elecciones. Llegan en 2023. ¿Cómo llega el Partido Socialista a estos nuevos comicios? Fuensauco Villar del Campo, por cierto, es el tramo de la 15. Es que son muchas cuestiones las que estamos abordando hoy y es complicado. Bueno, pues ahí lo dejamos. Elecciones 2023. ¿Cómo llegan? Pues yo creo que llegan con un escenario muy complejo, ¿no? Con un escenario político muy complejo en todo el ámbito nacional, iba a decir un país, pero yo creo que no es el país, es el mundo, lo que está muy crispado, muy polarizado, países que se dividen en 2 bandos, ¿no? En España muy polarizado. Yo tengo ocasión en el Senado de verlo prácticamente todos los días, con tantos partidos políticos con representación, con intervenciones en el Senado, en el Congreso lo mismo, ¿no? Esta polarización también a veces ahonda en la crispación, ¿no? entre unos territorios y otros, y con los nacionalismos de por medio, y en los propios partidos políticos, ¿no? En el Partido Socialista y el Partido Popular, donde se ha visto ahora con el Consejo General del Poder Judicial que es muy difícil llegar a acuerdos con el Partido Popular, y su estrategia es no buscarles, no tener esos acuerdos con el Partido Socialista, buscando rédito electoral, ¿no? más que el beneficio de país, ¿no? Bueno, pues en este marco global tan complicado, a Soria además le añadimos, que no sabemos si Soria ya se va a concurrir a las elecciones municipales, y además le añadimos que cada vez es más difícil, con una población escasa, ¿no? Y muy envejecida, encontrar candidatos en muchos municipios, ¿no? Y a esto además le añadimos el desprestigio de la política en general,
profundamente injusto, ¿no? Desde alguien que sabe las horas, que hay mucha gente que participa en la política, le echa al día y que estos son 365 días al año, 24 horas al día prácticamente, ¿no? Pero es profundamente injusto con los alcaldes y las alcaldesas, ¿no? Y especialmente en aquellos municipios donde están trabajando sin retribución alguna. Y esta mala imagen de la política, que también afecta a la elaboración de listas en ayuntamientos, es muy triste, ¿no? Porque a veces es difícil encontrar a alguien que quiera, sabiendo que no va a tener una remuneración económica, que no va a vivir de ello, que lo único que va a tener, lo único que tiene, que pone encima de la mesa es el amor a su municipio, a que su municipio no se muera, y a trabajar por su municipio, ¿no? Es muy difícil a veces convencerles, porque saben que en cuanto son alcaldes ya les va a poner esa mala imagen de la política, ¿no? Bueno, pues en todo ese marco el Partido Socialista tiene 62 alcaldes, algo más de 60 alcaldes, que nos tienen que ayudar, repitiendo la inmensa mayoría de ellos, porque yo que me he pasado este verano visitando muchos de estos pueblos, especialmente a los alcaldes y a las alcaldesas del Partido Socialista, no os hacéis a la idea de verdad, y mira que nosotros lo vemos, ¿no? Lo que mueven los alcaldes y las alcaldesas, lo que mueven nuestros alcaldes, el resto supongo que también, ¿no? Lo que mueven en sus municipios, ¿no? Cada uno en su escala. El que es un poco más grande mueve más en su escala, el que es un poco más pequeño mueve menos en su escala. Hay ayuntamientos como Arenillas, que decíamos el otro día, que seguramente ahora debería tener 10 o 12 habitantes, ¿no? En lugar de los 55 que tiene, y eso es gracias fundamentalmente a su pueblo, ¿no? A las gentes del pueblo, pero encabezados por su alcalde, ¿no? Que se ha negado, se ha resistido a cerrar su pueblo, ¿no? A que su pueblo se muera, ¿no? Y son básicos los alcaldes para trabajar la política desde abajo, ¿no? Así que, bueno, nosotros vamos a trabajar con ellos, aspiramos a concurrir en la inmensa mayoría de los municipios de la provincia, a que estos magníficos alcaldes y alcaldesas que tenemos repitan, ¿no? Y que eso sea un poco también el soporte y el valor con el que presentarnos a las elecciones. Estamos haciendo una campaña, los ayuntamientos de la gente, para explicar también lo que hacen los pequeños ayuntamientos por sus vecinas y vecinos, ¿no? Para poderlo explicar, para poner en valor su trabajo, porque creo que es de justicia ponerle en valor. A eso nos vamos a dedicar los próximos meses, y luego a la campaña electoral, evidentemente. ¿Se vería de nuevo como presidente de la Diputación? Sinceramente no, ahora mismo no me veo. Creo que cerré una etapa en política y es malo reabrirlas, ¿no? Cerré una etapa que seguramente por la lógica electoral debió de gobernar o debería estar gobernando el Partido Socialista. Somos el partido más votado, tenemos 12 diputados y el siguiente que viene por detrás tiene 9, que es el Partido Popular, ¿no? Es decir, que teníamos el respaldo mayoritario de lejos de la provincia, ¿no? El que más. No gobernamos, pasó lo que pasó, yo creo que fue especialmente triste todo aquello que pasó, esto de tener que ir a los notarios, ¿no? Para firmar acuerdos genera ya una desconfianza en la política brutal, ¿no? Una mala imagen de la política brutal, que nos afectó directamente a nosotros, y yo creo que ese era el momento, ¿no? de que Luis Rey hubiera sido 4 años más presidente, ¿no? No creo que una vez cerrado ese ciclo, ¿no? Yo creo que es bueno que con la cantera que tenemos, que sean otros los que tomen ese relevo, ¿no? Pero bueno, en política nunca se puede cerrar uno a nada, absolutamente a nada, porque al final es el partido el que, entre todos, los que tienen que tomar esa decisión. Luis Rey es una parte del partido y ya. ¿Cómo valora a la oposición? Porque ahora el Partido Popular habla de candidaturas en los municipios que aúnen el centro derecha y bueno, pues se habla de esa integración también de la plataforma del pueblo soriano. Bueno, supongo que era una crónica anunciada desde hace muchos años, ¿no? Desde que José Antonio de Miguel y Antonio Pardo discutieron por el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y era una crónica anunciada que más tarde que pronto los dos acabaran en el mismo sitio del que habían salido precisamente por discrepancias, entre otras cosas, entre ellos en su momento, ¿no? Y que ahora todos juntos vuelvan otra vez al redil. Supongo que es algo razonable desde el punto de vista ideológico, ¿no? Pero bueno, alguien tendrá que explicar por qué se dan estos bandazos también en política, ¿no? Por qué entonces era bueno tener un partido independiente, porque los grandes partidos, como hemos escuchado tantas veces, no representaban a la provincia, ¿no? Para al final acabar en uno de esos grandes partidos, ¿no? Pero bueno, yo creo que la política al final pone a cada cual en su sitio, la coherencia de cada uno la pone en su sitio y a quien no la tiene también se le acaba poniendo en su sitio. Se juntarán, esto no quiere decir que sumen
que sea una suma matemática, que la suma de los dos partidos la vayan a representar en las siguientes, porque seguro que hay alcaldes que se han presentado, o concejales y candidatos que se presentaron por la PPSO, que jamás se presentarían por el PP, y al revés, ¿no? Es decir, candidatos que si el que representa a su pueblo va a ser de la PPSO, no se van a presentar en las listas con el Partido Popular, porque esta es la política local, ¿no? Y esa es la realidad. Y aún así, para los que se echan la cuenta de la vieja en la confianza de esa representación, he de decirles que la suma de PPSO y PP en las anteriores elecciones, el número de votos, es incluso inferior a la suma de votos del Partido Socialista, para que no se vengan arriba, por si acaso. Hablábamos antes también de Soria ya y esas eternas dudas que nos surgen en torno a las elecciones municipales. No sé si tiene algún pronóstico, si les ve presentándose, si no... Bueno, yo creo que tienen una papeleta complicada, ¿no? Porque si uno está en política está para todo, ¿eh? No vale esto de estar en política nada más en el ámbito nacional, ¿no? Esto que se dice pisar moqueta, ¿no? En el Senado, en el Congreso, en los parlamentos autonómicos, ¿no? Donde la política está, esto es discutible para unos y para otros, ¿no? Pero está bien retribuida, ¿no? Aunque algunos lo discutan en comparación con otros países, ¿no? No vale solo con afrontar la política desde ahí, ¿no? Para afrontar bien la política hay que conocerla desde abajo, ¿no? Y hay que apostar por alcaldes también en municipios pequeños, y hay que conocer las realidades de los pueblos pequeños. Si queremos defenderlos, evidentemente, hay que representarlos también, ¿no? Con lo cual, esa es la papeleta que tienen complicado. Si no lo hacen, parece que solo quieren la gran política y no se atreven con la política pequeña, ¿no? Y si lo hacen, vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Yo creo que en política hay que presentarse y hay que estar en todos los frentes, ¿no? Pero es a ellos a quien les corresponde tomar esa decisión, ¿no? Lo que yo sí que espero es que si se presentan las municipales y presentan listas las municipales, que no lo hagan fundamentalmente en aquellos municipios que gobierna el Partido Socialista, pues entonces ya empezará a resultarme sospechoso, ¿no? Bueno, pues así lo dejamos, con esas dudas, con esas cuestiones en el aire. Hemos resuelto unas cuantas. Comenzábamos hablando sobre las ayudas al funcionamiento y hemos terminado con esas elecciones 2023. Muchísimas gracias, Luis Rey, por estar con nosotros esta noche y por dedicarnos estos minutos que siempre nos enriquecen para tratar la actualidad con bisturí y en calma, que eso nos hace falta el día a día. Bueno, pues creo que sí, que la calma es necesaria en política en estos tiempos, y un placer, como siempre, estar con vosotros y compartir con vosotros este rato. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches a todos. A todos ustedes. Hacemos una breve pausa y no se vayan, porque enseguida seguimos aquí en Soria en Serio con más cuestiones este miércoles.